soy Antonio Molina, el fundador de este proyecto de From Bienestar. From Bienestar es una clínica polivalente que tiene distintas unidades sanitarias. Nosotros funcionamos dentro de un paraguas, que es un paraguas que nos habilita sanitariamente para trabajar de forma especializada el tratamiento de las adicciones. Coloquialmente se conoce como CTA, que sería un centro de tratamiento ambulatorio. Y aparte de ser un centro de tratamiento ambulatorio especializado para tratamiento de adicciones, prevención, etcétera, también prestamos servicio a aquellas personas que necesitan algún tipo de tratamiento psicológico, psiquiátrico e incluso médico. Entonces, podemos decir que somos una clínica polivalente en la que trabajamos desde distintas disciplinas y a veces, dependiendo del caso, dándonos soporte entre unas y otras para que el abordaje sea más integral. Bueno, From Bienestar nace hace aproximadamente ya unos 10 años con la intención de dignificar simplemente el trabajo que hasta ese momento venía prestando para otras entidades. Como educador social es cierto que la precariedad normalmente viene acompañada de las primeras experiencias y después de haber asumido cierta responsabilidad en la supervisión y la coordinación con equipos de profesionales, en la experiencia práctica, decidí dar este paso un tanto arriesgado, pero poniendo todo de mi parte para intentar dar la mejor atención a esas personas que confían por primera vez en un profesional cuando dan ese salto, ¿no?, de petición de ayuda. Entonces, From Bienestar nace un poco con esa ocasión, tanto de dignificar una profesión como la educación social y la psicología, como al mismo tiempo para dar un servicio distinto a lo que yo venía conociendo anteriormente en este tipo de tratamientos o de centros especializados, ¿no? Donde al final veía que todos ellos se identificaban como tratamientos muy individualizados, muy concretos, pero a la hora de la práctica realmente no se funcionaba así. Mi intención era llevar eso verdaderamente a la práctica y conseguir que la atención fuera específica para cada caso concreto. El objetivo ha sido siempre el mismo, ayudar a aquellas personas que piden ayuda para salir de sus adicciones, para aprender a vivir con ellas, como decimos, porque al final de la adicción no se sale, y sobre todo para que se sintieran acompañadas durante todo el proceso e incluso después de los procesos terapéuticos, porque al tratarse la adicción de una enfermedad crónica implica que el seguimiento tiene que ser continuado a lo largo de toda la vida, lo que va cambiando es la frecuencia, pero queríamos que la persona que se dirigiera a nosotros tuviera una compañía tanto desde el comienzo, sintiéndose muy acogida, como durante el tratamiento, así como una vez que reciba el alta o que ya veamos que el seguimiento puede ser más espaciado, pues tener siempre en nosotros una escucha para poder ayudarle en esos momentos donde la enfermedad más le apriete. Totalmente. From Bienestar realmente nace con la intención de apoyar a la población andaluza. Al final, nosotros no trabajamos solamente de manera ambulatoria, sino que también ofrecemos tratamientos de ingreso a aquellos pacientes que tienen un cuadro clínico más agudo y que requieren de una hospitalización previa para poder hacer frente a esa primera fase de la abstinencia, ¿no? Entonces, damos cobijo a cualquier ciudadano o ciudadana andaluza, pero no solo eso, sino que también hemos recibido muchas veces a gente que vienen desde otros puntos de España e incluso desde otras ciudades del extranjero, ¿no?, que nos conocen por referencia y bueno, como esa etapa de ingreso permite, digamos, conectar toda la vida con una comunidad terapéutica que te lo pone todo por delante, pues hace fácil esa transición, esa nueva vida, digamos, tutelada durante las 24 horas y después en la parte del tratamiento ambulatorio podemos ofrecer también lo que sería un seguimiento telemático cuando la persona ya retorna nuevamente a su contexto habitual. La clínica es una clínica, como os comentaba antes, que trabaja de manera interdisciplinar. Disponemos de médicos, psiquiatras, disponemos de psicólogos, psicólogas y educadores. En este sentido, cada una de las figuras profesionales tienen sus funciones concretas. Por ejemplo, cuando tratamos temas de adicción, es imprescindible que la figura sanitaria esté presente. Normalmente la figura sanitaria de referencia para un tratamiento de adicción es la psicóloga o el psicólogo, ¿vale? Porque la base, digamos, la piedra angular para cualquier tipo de tratamiento de adicciones, aunque a veces no sea lo que se presupone fuera, es la psicoterapia. Es decir, no hay un fármaco que sirva para ayudar a una adicción más allá que para episodios concretos de la adicción, cuando se necesita de un soporte farmacológico para que la abstinencia sea un poco menos dura. Pero la piedra angular, la base y, digamos, lo más importante para un tratamiento de adicción es la psicoterapia, y por eso la psicóloga o el psicólogo son los profesionales de referencia
para este tipo de tratamiento. Luego también cuando atendemos a gente que viene con otro tipo de enfermedad de salud mental o de patología, pues puede intervenir igualmente el psicólogo o la psiquiatra. E incluso aquellas personas que necesitan una supervisión médica por cualquier cosa, pues al disponer de la unidad sanitaria de medicina de familia, también podemos dar ese soporte. Quiero decir que cada profesional interviene en la manera que se requiere en cada caso. Por eso, quizás una de las ventajas que tenemos en Bienestar es esa primera cita o esa primera consulta de valoración que la llevo a cabo yo mismo como educador social, donde intento coordinar todos los profesionales que trabajamos en el centro y finalmente hago una recomendación terapéutica de qué tipo de tratamiento de seguimiento es el que estimo más oportuno, teniendo en cuenta no solamente el cuadro clínico, sino también el cuadro contextual, aprovechándonos de las figuras que trabajamos aquí. Me parece una pregunta muy interesante, ¿no? Porque quizás sea la pregunta que más relacionada pueda estar con ese primer paso de emprendimiento. Yo vengo de una familia muy trabajadora, no he tenido nunca contacto previo con el mundo empresarial. Esto es una clínica privada, al final es cierto que el público al que nos dirigimos es un público que de una manera u otra puede acceder de una manera privilegiada a un recurso como este. También tenemos nuestra pata social más altruista, ¿no? Y más dedicada a la concienciación, a la sensibilización, a la prevención, pero a nivel de tratamiento es cierto que al ser una clínica privada tenemos el nicho un poco acotado a personas que se lo pueden permitir, ¿no? Pero esos primeros pasos, quizás lo que más supuso un reto es el familiarizarnos con la dinámica de habilitación sanitaria, es decir, todo lo que es trabajar con todos los permisos, con todos los requerimientos, con todos los seguros imprescindibles para llevar a cabo esta actividad con garantía. Son muchos de los elementos que nos diferencian hoy día de otras clínicas y de otros centros que se anuncian como tal, pero en la práctica no lo son, ¿no? Esto es muy importante de remarcar porque cuando hablamos de salud mental estamos hablando de salud, al fin y al cabo, ¿no? Y cualquier persona que pide ayuda en un momento fundamental en su vida, cuando se ha empoderado y ha decidido pedir esa ayuda para salir de su pesadilla, ¿no? Que normalmente es lo que le provoca una adicción o cualquier otro tipo de patología de este tipo, es importante que la persona que le recepcione y el equipo que finalmente se vuelque en su caso tenga no solamente la cualificación, sino todo el paraguas de seguridad y de garantía para que la intervención sea profesional y disponga de todos los criterios sanitarios para que la intervención finalmente pueda aspirar a un éxito, ¿no? Y eso quizás es lo que nos diferencia, que desde esa primera llamada telefónica ya brindamos esa escucha activa y esa escucha intentando empatizar siempre con cualquier persona que se ha puesto en contacto con nosotros, termino o no termino siendo paciente de nuestro centro, como a través de la primera consulta de valoración y terminando finalmente por el soporte definitivo que le dé cada uno de los profesionales que trabaja en nuestra clínica. Entonces quizás fue ese primer intento, ¿no? De hacerlo todo bajo ese prisma sanitario lo que nos supuso pues, más jaleo, porque realmente no estábamos acostumbrados a esa burocracia necesaria que implica el montar un recurso de estas características. Pues es muy importante esta pregunta que me hace David porque el enfoque siempre va a depender del caso. Es decir, no hay un enfoque concreto ni hay una metodología concreta. Hay muchísimos perfiles o estructuras clínicas, psicológicas, y cada una de ellas puede ser más resistente a un tipo de metodología u otra. Entonces, siempre lo más importante es permanecer con las orejas bien abiertas, trabajando desde la escucha, que quizás también es nuestro método diferenciador, ¿no? Nosotros siempre decimos que no vamos a gobernar ni vamos a legislar la vida de nuestros pacientes, sino que vamos a acompañarles en el proceso, evidentemente poniendo por delante todas las recomendaciones que pensemos indispensables para su proceso de recuperación, pero siempre desde la escucha, siempre desde el acompañamiento, guiándolos en el camino, pero nunca tomando la avanzadilla. En este sentido, el enfoque, el tipo de metodología va a ser siempre adaptado a cada uno de los casos. Hay personas que a lo mejor necesitan, porque lo permiten además, una orientación mucho más clara, mucho más concreta a conductas concretas de protección, etcétera, etcétera. Hay personas que son más resistentes y necesitan de un enfoque más basado en la escucha y más basado en la recomendación abierta, asumiendo finalmente las consecuencias de sus actos o de los permisos que se dé por no continuar con las recomendaciones que se le den. En ese caso siempre va a depender. Pero bueno, digamos que tenemos un enfoque humanista, ¿no? De ahí también el nombre de nuestro centro, From Bienestar, que viene de Erich Fromm, que fue uno de los grandes psicólogos del siglo XX y que pensamos que tuvo muy en cuenta
tanto lo que es el aspecto clínico de las patologías mentales como el contexto, ¿no? La cultura que nos rodea. Y en ese sentido, pues pensamos que no es casualidad que viviendo hoy día en la sociedad que vivimos, las adicciones estén haciendo tanto daño. Realmente vivimos en una sociedad que promueve mucho lo que es el proyectarse por lo que uno tiene, no por lo que uno es, y que además siempre le da importancia al tener frente al ser, que es una de las obras cumbres y maestras de Erich Fromm, como os decía antes. Vale, voy a ir por partes. Em, a mí personalmente y a nuestra clínica lo que nos define es un poco también huir de ese sensacionalismo que a veces puede rodear el, el ámbito de las adicciones. Muchas veces es el propio sensacionalismo el que termina generando un estigma y es ese estigma el que termina em, limitando o bloqueando a aquellas personas que sufren una adicción porque se sienten al final que van a ser más vulnerables si asumen y aceptan sus circunstancias. En este sentido, la guerra de cifras pienso que no es adecuada porque las cifras siempre tienen detrás distintas interpretaciones. Tendríamos que primero dejar en evidencia a qué nos referimos con juego patológico, con juego patológico de azar, a qué nos referimos con ludopatía, a qué nos referimos con conducta compulsiva. Entonces, como ahí podríamos entrar en una guerra de interpretaciones muy grande, creo que para oír un poco de los datos, lo que sí queda en evidencia es que España quizás es uno de los países de la Unión Europea donde más se sufre de manera general no solo la ludopatía o el juego patológico, sino cualquier otro tipo de adicción. Y esto sí que es algo muy sintomático y es algo que quizás necesita de un revisionismo por parte de nuestro propio sistema y por parte de nosotros mismos como sociedad. La ludopatía es una problemática que sí afecta, y ahí no es cuestión de entrar en cifras, sino por lo que nuestra propia experiencia indica y porque hay indicadores muy claros, afecta principalmente a los jóvenes. Es algo que está muy ligado a los jóvenes porque quizás es esa etapa, o quizás esto sea una reflexión mía, pero está muy ligado también a ese momento vital en el que la persona quiere empezar a proyectarse como un adulto, quiere empezar a sentirse económicamente dependiente, y la ludopatía genera quizás ese disfraz o esa ilusión, ¿no?, de poder alcanzar esta meta o este objetivo de una manera fácil y sencilla. De este modo, pues quizás el público objetivo, principalmente también para las grandes compañías y los grandes fondos de inversión que está detrás de las casas de apuestas, casinos, etcétera, pues sean precisamente los jóvenes. Y por eso, precisamente, creo que también el juego va orientado a este público, a este nicho. Los estímulos que se utilizan para captar normalmente son estímulos muy relacionados con la vida joven. Los personajes de referencia, las figuras de referencia que promueven o que promocionan este tipo de dinámicas son normalmente figuras de referencia para la gente joven. Se han visto presentadores, se han visto futbolistas, se han visto deportistas de élite, ¿no?, que contribuyen con esta promoción. Entonces, al final, si hacemos un ejercicio no solamente de reflexión, sino de evidencia, nos damos cuenta de que el nicho de mercado al que aspiran estas grandes compañías de apuestas y de juegos son los jóvenes. Y finalmente es verdad que son quienes más los terminan sufriendo. El papel de la familia es fundamental. En cualquier proceso terapéutico, si se tiene la suerte, porque también va a depender mucho del momento en el que la persona pide ayuda. Hay personas que piden ayuda y todavía siguen teniendo esa suerte, ¿no?, de tener todavía vínculos familiares sólidos que les siguen empujando hacia una recuperación, que se vuelcan y se implican en el proceso para que puedan seguir adelante. En este sentido, es mucho más fácil trabajar porque la familia se convierte en un pilar fundamental en la intervención. Tener en cuenta que la adicción se alimenta muchísimo del autoengaño, y en cualquier proceso terapéutico se van atravesando fases. Hay fases, evidentemente, donde la negación vuelve a ponerse de manifiesto y la persona hace todo lo posible por autoengañarse, sabotearse e intentar abandonar o intentar acelerar el proceso. Es ahí donde la familia juega un papel fundamental y donde tanto yo como educador y mis compañeras como psicólogas y como psicólogos hacen un trabajo exquisito con la familia para que intentemos ya no solamente acompañar desde la esfera terapéutica, sino también desde la esfera familiar, generando esa conciencia de enfermedad que se necesita para que la persona no se relaje y siga pensando que la recuperación del único camino que entiende es de un tratamiento, ¿no? Entonces, la familia, si se tiene esa suerte, pues se convierte en un pilar fundamental. Pero bueno, esto no es un mensaje
que deje fuera o que excluya a todas esas personas que por otras circunstancias ya lo han perdido todo, incluso su familia. Cualquier persona con esa predisposición y esa ayuda terapéutica puede recuperarse de una adicción, solamente que quizás tenga ese hándicap de que ya solamente le quede su propia voluntad, y es así donde la voluntad, si se convierte en un, digamos, en un elemento muy a tener en cuenta para recuperarse, ¿no? Siempre decimos que para salir de una adicción no vale con la fuerza de voluntad, se necesita de un tratamiento profesional. Pero es cierto que estas personas que ya lo han perdido todo, la voluntad juega un papel fundamental porque se van a deber siempre a ellas mismas durante todo el proceso. La ludopatía, el juego patológico, afecta, yo creo que de manera generalizada a toda la población española. Por no deciros que a toda la población europea, por no deciros que a toda la población mundial. Realmente, si antes estábamos haciendo una reflexión más amplia y más general, estábamos dejando de manifiesto que para que exista esta enfermedad, este problema, es necesario que haya muchos intereses puestos en que se promueva. Entonces, hay muchos intereses económicos, precisamente a través de estos grandes fondos de inversión, de estos grandes conglomerados empresariales que utilizan las máquinas de apuestas, que utilizan los casinos, que utilizan las plataformas online del juego para ir vendiendo ese mensaje e ir, digamos, promoviendo ese cargo de cultivo para que finalmente se desarrolle esta enfermedad. En España, en Sevilla concretamente, no difiere mucho de otros lugares. Es cierto que si podemos lanzar algún dato concreto, puede ser interesante poner en evidencia que si dentro de los colectivos más vulnerables a padecer la ludopatía se encontraban, como decíamos antes, los jóvenes, tampoco nos parece casual, y hay ya bastante evidencia al respecto, de que los establecimientos físicos para poder jugar, dejando a un lado todo lo que serían plataformas online o de juego a través de internet, los espacios físicos para poder jugar, salas de apuestas, casinos, normalmente se enmarcan dentro de barrios humildes, de barrios populares. Esto quizás vuelve a encajar, y por eso lo decía antes, con esa ilusión que intentan vender estas compañías de arte rico rápido, consigue dinero fácil rápido, quizás intentando que esas personas más necesitadas o más vulnerables o que más lejos ven esa aspiración siguiendo los métodos comunes de trabajo, estudio, formación, pues intentan conseguirlo a través de estos espacios que se les instalan en las esquinas de sus barrios para poder ser un lugar de encuentro entre estos grupos de jóvenes y finalmente pues terminar desarrollando una adicción al juego. Se está intentando hacer mucha pedagogía. Nosotros, como decía antes, hay una pata que intentamos cuidar con mucho mimo, que es esa pata más de carácter social. Colaboramos con administraciones públicas, con ayuntamientos, con institutos, colegios, incluso entidades privadas que nos contratan para sensibilizar, para prevenir, ¿no? Lo que diríamos es la parte más esencial, que es la prevención y la concienciación. En este sentido, se está haciendo mucho trabajo, o quizás ahora sí se está haciendo más trabajo de concienciación para terminar con todo ese estigma que decía que rodeaba la adicción, porque muchas veces sirve como limitante para que las personas pidan ayuda, pero con todo y con eso el trabajo sigue siendo bastante lento y bastante insuficiente, ¿no? Yo diría que insuficiente, porque se está poniendo quizás mucho más el foco siempre en lo que sería la intervención ya cuando el problema se ha producido, que en todo lo que sería prevención. Para hablar de prevención no podemos ser insensatos o ingenuos y apuntar solamente a estas grandes corporaciones como las responsables últimas, ¿no? Tenemos que apuntar también a las políticas que también promueven de alguna forma o dan amparo a estas entidades a hacer lo que quieran, ¿no? O, por ejemplo, para que se monte un casino en un barrio se necesitan de unos permisos concretos, ¿no? Se necesitan de unos permisos de apertura. Ha habido leyes que al respecto han intentado limitar un poco este tipo de permisos, pero no se está consiguiendo. Es decir, hay leyes que han intentado separar el establecimiento de juego de apuestas de ambientes escolares, pues, estableciendo unos metros entre donde está el instituto o el colegio y donde se establecen estos locales, o donde hay menores y están estos locales. Pero esto al final se hizo una vez ya muchos de ellos estaban funcionando sin seguir esta norma, y de hecho sigue sin cumplirse, porque muchos de estos locales empiezan a jugar jurídicamente con su forma y al final logran abrir sus puertas
aunque sean con otro carácter, para que sí puedan eludir estas normas. Entonces, al final se necesita de todo, se necesita de generar una conciencia amplia para que tanto la sociedad en general como las administraciones públicas, nuestros propios políticos y políticas y finalmente estas propias entidades tomen conciencia de que se está tratando con un problema que cada vez causa más desgracia y que necesita y requiere de una reflexión conjunta, ¿no? Entonces, yo siempre digo además que es muy difícil que la persona ludópata siga siendo ludópata toda la vida. Normalmente la ludopatía, el juego patológico, es una puerta de entrada a otras adicciones. Esto pasa también con el tabaco, esto pasa también con el alcohol. Son, digamos, adicciones que a priori se consideran un poco más inocentes, pero que después te van abriendo puertas a otro tipo de adicciones que, bueno, acaban condenando a la persona ya no solamente a sufrir una adicción conductual, sino a terminar padeciendo una adicción a sustancias. No es casual que uno de los métodos de captación de estas salas de apuestas físicas, ¿no? Cuando los chavales jóvenes van, sea el que mientras están jugando a la ruleta o a sus juegos de los favoritos, el camarero o la camarera vaya y le invite a la cerveza o le invite al alcohol. ¿Por qué? Porque al final lo que se promueve en última instancia es el consumo. ¿De qué sirve el alcohol en ese momento? Sirve como una sustancia depresora para que los estímulos no lleguen a impacientar a la persona y siga jugando de manera tranquila durante más tiempo. Y luego también está cuando la persona entra en otra dinámica que lo que necesita es una estimulante, una sustancia estimulante para seguir jugando a diferentes cosas o para seguir excitada en ese ambiente donde los sonidos, las luces y todo ese contexto te van orientando al juego, pues empiezan a recurrir a sustancias como la cocaína para seguir jugando, ¿no? Entonces es muy difícil que el perfil de la persona ludópata se mantenga durante todo el tiempo sin sufrir variaciones, ¿no? Al final la ludopatía termina generando en la mayoría de los casos otro tipo de adicciones. Bueno, no hay mejor experiencia positiva que ver el progreso, ¿no? En todos los pacientes que confían en nosotros, que siguen, en la mayoría de los casos, las recomendaciones al pie de la letra y que van aprendiendo a vivir con esto, ¿no? Ese es el mayor de los, digamos, ese es el mayor de los orgullos de un equipo terapéutico y es la mayor satisfacción y la mejor experiencia. Al final nos hemos encontrado con casos muy concretos, ¿no? En los que el tema parecía casi imposible y se ha ido consiguiendo, eso también reconforta mucho, pero no habría una experiencia en sí en la que remarcar. A nosotros nos gusta nuestro trabajo y disfrutamos de cada caso como si fuera el único que tratásemos. Quizá eso también es algo que nos distingue, ¿no? Cuando nosotros tenemos que cerrar listas, cerramos listas y hasta que no terminamos con un proceso no abrimos lista para otros procesos. Es decir, hay momentos en los que los equipos terapéuticos tienen que priorizar, o al menos es lo que yo pienso, tienen que priorizar una atención de calidad y para eso es necesario que los profesionales en sí también tengan esa posibilidad de bienestar y ese autocuidado y para eso no podemos sobrecargar continuamente con multitud de casos, perdiendo el seguimiento de los procesos, porque además, como comentábamos antes, el trabajo con la familia es fundamental y esto no se limita solamente a trabajar en consulta o en terapia con los pacientes, sino que también requiere de un tratamiento con la familia. Cada cierto tiempo se necesita de un encuentro físico entre familia y paciente. Aquí se hacen test de consumo, por ejemplo, a los pacientes que están por adicciones y se hace un seguimiento de otro modo a las personas que vienen por ludopatía. Una de las características, por ejemplo, que rigen los tratamientos de ludopatía es que en el momento que la persona accede al tratamiento tiene que firmar lo que sería la autoexclusión, que es un documento que le deja fuera de la posibilidad de apostar, al menos por los cauces legales, lo que sería entrar a cualquier sala, lo tendría prohibido, o a través de Internet, en el momento que introdujese sus datos, quedaría automáticamente vetada de ese sistema, ¿no? Esto es una medida obligatoria para todas las personas que comienzan el tratamiento de ludopatía con nosotros. Al mismo tiempo, hay muchos perfiles que también se hace muy necesario retirarle el teléfono móvil. No siempre, pero claro, no se puede aspirar a hacer un buen uso del teléfono móvil cuando el único uso que se ha estado haciendo en los últimos tiempos seguramente haya sido el del teléfono móvil como herramienta para apostar. En este sentido, después se irá integrando el teléfono móvil de otra forma o de otro modo, pero hay veces que hay que retirarlo. Entonces, por volver un poco a la raíz de la pregunta,
nosotros disfrutamos cada día como si fuera el último y todas las experiencias son gratificantes e incluso de aquellas experiencias que pueden ser más dolorosas o pueden generarnos más tristeza, porque al final detrás de cada terapeuta, de cada profesional del equipo también hay un ser humano y los casos pues también nos afectan, ¿no? Porque nos preocupan las personas realmente que confían en nosotros, incluso en esos casos más dolorosos donde tenemos que encontrarnos nuevamente con la fuerza de la adicción como enfermedad, en estos pacientes que al final abandonan producto de su autoengaño, de su, de su falsa conciencia, digamos, de enfermedad o de su finalmente conformismo, ¿no?, con el proceso, pues también incluso del dolor muchas veces sacamos lecturas, ¿no?, que nos permiten seguir creciendo y seguir pues apuntillando cada uno de los casos a futuro. Muchas de estas personas, por ejemplo, ¿no?, al principio lo vivimos con esa frustración que genera el saber que alguien está abandonando un tratamiento y se está volviendo a condenar a una vida de mucho sufrimiento, pero esa misma persona, si las cosas se han hecho bien en ese acercamiento, por mínimo que haya sido, o en el transcurso del tiempo que haya estado con nosotros, al final eh, puede terminar volviendo. Si se ha sentido bien acompañada, bien escuchada, puede terminar volviendo. Y quizás esa característica también nos identifica mucho. Es decir, podemos tener algún porcentaje de abandono, pero muchas de las personas que nos abandonan terminan volviendo, más tarde o más temprano. Y eso es un indicador de que en ese tiempo, cuando dieron ese paso y se empoderaron para pedir ayuda, aunque no fuera su tren o no fuera su momento vital para recuperarse de manera directa, pues sí que le sirvió como experiencia para después volver a retomarlo con nosotros y ahora ya sí con ese puntito de conciencia que le permite el continuarlo de una manera adecuada. Prevención, prevención y prevención. Antes lo decíamos, creo que vivimos en una sociedad que pone demasiado el foco en lo que es el tratamiento, la intervención directa. Yo creo que esto tampoco es casual, creo que esto tampoco es casual y a mí me gusta siempre dejar de manifiesto cuáles son los intereses que hay detrás. Es decir, detrás de la intervención y del tratamiento es mucho más probable que haya intereses económicos, es mucho más probable que haya intereses materiales. Es decir, al final, cuando la enfermedad se instrumentaliza, o la enfermedad se convierte en algo de donde poder sacar un beneficio, es muy probable que se termine poniendo más el foco en la enfermedad que en la prevención de la enfermedad. Yo creo que nos hace falta mucho trabajo de prevención y que se dediquen recursos a la prevención. Es decir, sin recursos no existe posibilidad de llevar nada a cabo con eficacia. Y todos los recursos se están poniendo en el tratamiento porque a su vez es lo que más recursos está generando entidades privadas porque a lo público, por desgracia, no se accede de manera muy sencilla a este tipo de abordaje y de tratamiento. Existen, pero normalmente se quedan muy cortos, no permiten el seguimiento que se necesita o que se requiere y yo creo que cualquier profesional que trabaje en lo público lo sabe y se siente identificado con este planteamiento. Seguramente todos ellos quisieran hacer su trabajo de una manera completamente distinta, pero no pueden porque están muy condicionados por tiempo, por plazo o incluso por metodología, que sí puede ser mucho más estanca, orientado a un registro burocrático más que otra cosa, ¿no? Al final, cuando los recursos se ponen en el tratamiento, descuidamos, yo creo que la parte más esencial para que no tengamos que dar lugar a esos tratamientos, que es la prevención. Y además, con una problemática tan concreta como esta, haciendo una buena prevención, yo creo que sí sería muy posible cambiar la conciencia de la sociedad y abrir nuevos horizontes hacia otro tipo de actividades o de dinámicas que nos separen un poco más de todo lo que nos lleve a desarrollar cualquier tipo de adicción, en este caso de ludopatía. Bueno, si alguien de los que nos está viendo en esta entrevista cree que sufre o que puede estar sufriendo o que se identifica o no se identifique con una persona ludópata o que tiene problemas con el juego, piensa que podría ser interesante hablarlo, que sepa que siempre hay personas cualificadas, profesionales, que no solamente tienen el conocimiento, sino que también tienen la experiencia y sobre todo las ganas para poder acompañarle en su proceso. Les animo a que con esa misma humildad que se cuestionan y piensan que pueden requerir de esa escucha, se acerquen a algún profesional
que les pueda dar una visión distinta o quizás un poco más objetiva de cuál puede ser parte de ese sufrimiento que está experimentando y que independientemente de la edad, del estatus socioeconómico, de la formación que la persona tenga, esto es algo que no deja indiferente a nadie. Esto es algo que afecta a todas las personas. Es decir, al final cuando hablamos de adicción hablamos de un foco, establecer un foco de deseo alrededor de una sustancia o una conducta. En este caso es una conducta que seguramente lleve detrás algún tipo de malestar mucho más interno, mucho más intrínseco, que necesita ser supervisado y revisado, y en ese sentido, pues nada mejor que la psicoterapia, la terapia y el acompañamiento terapéutico para hacer frente y para aprender a vivir con esto. A la familia le dirías que no se lo piensen. Es decir, es mucho más difícil que una persona que sufre una adicción dé ese primer paso hacia pedir ayuda, porque una de las características de la adicción es que en su primer estadio, ese estadio de negación, la resistencia a pedir ayuda sea muy grande, y la negación finalmente limita mucho a las personas a pedir esa primera ayuda. Entonces, las familias muchas veces son ese primer impulso, ese primer empujón. Es muy importante que ellas, que sí que pueden ver de una manera mucho más clara y objetiva que se está sufriendo un problema, o que su ser querido, su familiar está teniendo un problema, pues recurren igualmente a los profesionales que le puedan escuchar, que puedan hacer quizás un análisis contextual o sistémico de si de lo que se está hablando pues puede tener indicios de adicción o no, y a partir de ahí establecer una estrategia que permita, ¿no? Porque es otro de los servicios que aquí prestamos, que permita ir generando poco a poco en la persona afectada la conciencia suficiente para que pida ayuda por sí misma. La familia nunca va a ser la que salve a la persona, porque nunca va a poder obligar a nadie a pedir ayuda, pero sí que sabiendo posicionarse de cara a la enfermedad y de cara a este tipo de problemáticas, sabiendo cuáles son los límites que tienen que establecer, normalmente pueden ir empujando de una manera muy clara y con mucho cariño a su ser querido hacia esa primera petición de ayuda, ¿no? Y ahí quizás la familia pues tenga todas las ventajas para acercarse por sí misma a un tratamiento terapéutico, que hagan esa supervisión y que sepan si de lo que están hablando es de un problema de ludopatía. Bueno, pues a todas las personas que nos puedan estar viendo, ya saben que aquí en Sevilla, en Medina de las Jarafe, disponen de un recurso especializado, un CTA, From Bienestar, donde estaríamos encantadísimos de poder atenderos, de dar respuesta a todas las dudas que podáis tener, de trabajar el sufrimiento que podáis tener en cada momento, y que independientemente del cartelito que muchas veces la persona o la familia quieran ponerse, nosotros trabajamos desde la escucha, y en la escucha no existen cartelitos, existe simplemente acompañamiento y empatía. Así que animo a cualquier persona que lo necesita que se ponga en contacto con nosotros, y por supuesto muchas gracias también a estos grandes entrevistadores y futuros periodistas por interesarse en una temática tan importante y tan vital como son las adicciones, y muy concretamente una adicción que da de lleno con la población joven, como es la ludopatía o el juego patológico.